Bueno, ha habido un, ¿cómo no? Voy a tratar. Ha habido un fuerte crecimiento de la economía impulsado por una demanda a través de las misiones sociales, lo que ha hecho que la necesidad de productos por parte de la población sobrepase ampliamente la capacidad productiva. Entonces eso aumentó enormemente las importaciones. Entonces el gobierno tenía dos opciones, por lo limitado de la cantidad de dólares para el momento: mantener la inversión social o dar los dólares que se requerían para suplir todas las importaciones. Y la decisión del gobierno, a mi manera de ver correcta, ha sido mantener la inversión social. Porque tenemos problemas económicos, pero ¿cuántos CDI se han cerrado? ¿Cuántos Mercal se han dejado de realizar? ¿Cuántos Pedeval se han dejado de realizar? Entonces la decisión fue mantener la inversión social. ¿No se va a aumentar el sueldo, el salario mínimo? Sí, por eso veces. Ha habido toda una política social que se ha mantenido. O sea, el presidente Maduro ha cumplido, ha mantenido los lineamientos básicos de la política que traía del presidente Chávez. ¿Y por qué seguimos entonces dependiendo del dólar como referencia si nosotros tenemos suficiente fortaleza? ¿Qué pasa? La pregunta que hicimos ahí, ¿qué pasa con nuestra economía si tenemos tanta fortaleza? Bueno, ahorita el nivel de riesgo país medido por la diferencia en cuanto le cuenta al Estado endeudarse, si saca unos bonos versus los bonos, las letras del Tesoro de los Estados Unidos, creo que cayó 20 puntos aproximadamente, porque ha habido un fortalecimiento de la economía nacional y los agentes económicos lo ven y están apostando a la economía venezolana y están comprando bonos de deuda de la República. Lo que pasa es que en la medida que lo decimos más fuerte, el mundo sabe que la agresión contra Venezuela no es por derechos humanos, no es por armas de destrucción masiva como en Irak, no es por narcotráfico, es por el control de las reservas de petróleo más grandes del mundo, como dijo el ministro de Relaciones Interiores. El día que los Estados Unidos invadan Venezuela, se queden con Venezuela, van a poner la Estatua de la Libertad en el medio del lago de Maracaibo para llevarse el petróleo de nosotros. No, tendrían el control sobre los países que nos compran petróleo. Con un gobierno revolucionario como el venezolano, tú le aseguras suministro al pueblo de Estados Unidos, pero también al pueblo de China, al pueblo de la India y, por supuesto, a América Latina, a Cuba, a países hermanos. Entonces, en ese sentido, la independencia de Venezuela es seguridad de suministro para una gran cantidad de países. Con un gobierno neocolonial como los que había en el pasado, solo se le vendería a quien le den permiso desde el exterior. Bueno, la pregunta que te dice, si somos tan fuertes y ahora vamos a tener el doble de las reservas, que ya es mucho decir, y tenemos, se supone, entonces ganancias exorbitantes, espeluznantes de la industria petrolera después de pagar los impuestos y después de aportarle al fisco, ¿cómo es que tenemos tanto rollo con la economía, Fernando? Explícame, tú eres economista. Porque el modelo de desarrollo que nos montaron inducido se basa en que cuando crece la economía, las necesidades, el crecimiento de la demanda y la baja capacidad productiva hace que necesitemos una gran cantidad de importaciones. Dólares, pues. De dólares. Entonces, pero lo tenemos. Es un modelo. Pero lo tenemos. Claro, pero tienes una política de inversión social gigantesca. A diferencia del pasado, que se hubiera gastado todo importando y no queda nada. Hoy en día has invertido 627 mil millones de dólares en el área social. Mira, tú como que, o yo no te estoy haciendo bien la pregunta, o tú te estás haciendo el loco. Porque yo te estoy preguntando, te dije, los dólares, el bolívar. Pero yo te lo contesté. Sí, no, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Estamos manejando bien la política monetaria con el dólar y el bolívar? Con tanta fortaleza petrolera que tenemos. Esa es la pregunta que te estoy haciendo, que no te la he hecho. O sea, si tenemos tantos dólares, ¿por qué es que hay tanto rollo con los dólares? O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de mercado negro? Gran cantidad de los dólares que entraron, en vez de llevarlos directo a Banco Central para que fueran flujo de caja, para una libre convertibilidad de la moneda, los dedicaste a inversión social. Está bien, eso está bien. Entonces, si tú tienes una cantidad, la economía es la ciencia de la escasez, tú tienes una cantidad limitada de recursos, esa cantidad limitada de recursos tú lo asignas en el área que consideras prioritaria. La decisión fue que el área prioritaria es la inversión social. Entonces no ha habido escasez de dólares para la inversión social, ha habido escasez de dólares en cierto momento para las importaciones, lo que te trae escasez de orden coyuntural, que en la medida en que la economía se vuelva a fortalecer por ciertas razones, pues tú podrás suplir dólares para las importaciones, pero lo básico es que la inversión social no se ha tocado. Entonces, ¿por qué se presentan estos problemas de escasez? Porque privilegiaste la inversión social en medio de una guerra económica. El modelo de desarrollo
que nos montaron inducido se basa en que cuando crece la economía, las necesidades, el crecimiento de la demanda y la baja capacidad productiva hace que necesitemos una gran cantidad de importaciones. Dólares, pues. De dólares. Entonces, pero lo tenemos. Es un modelo. Pero lo tenemos. Claro, pero tienes una política de inversión social gigantesca. Ajá. A diferencia del pasado, que se hubiera gastado todo importando y no queda nada, hoy en día has invertido 627 mil millones de dólares en el área social. Mira, tú como que, o yo no te estoy haciendo bien la pregunta, o tú te estás haciendo el loco. Porque yo te estoy preguntando, te dije, los dólares, el bolívar. Pero yo te lo contesté. Sí, no, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Estamos manejando bien la política monetaria con el dólar y el bolívar, con tanta fortaleza petrolera que tenemos? Esa es la pregunta que te estoy haciendo, que no te la he hecho. O sea, si tenemos tantos dólares, ¿por qué es que hay tanto rollo con los dólares? O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de mercado negro? Gran cantidad de los dólares que entraron, en vez de llevarlos directo a Banco Central para que fueran flujo de caja, para una libre convertibilidad de la moneda, los dedicaste a inversión social. Está bien, eso está bien. Entonces, si tú tienes una cantidad, la economía es la ciencia de la escasez, tú tienes una cantidad limitada de recursos, esa cantidad limitada de recursos tú lo asignas en el área que consideras prioritaria. La decisión fue que el área prioritaria es la inversión social. Entonces no ha habido escasez de dólares para la inversión social, ha habido escasez de dólares en cierto momento para las importaciones, lo que te trae escasez de orden coyuntural, que en la medida en que la economía se vuelva a fortalecer por ciertas razones, pues tú podrás suplir dólares para las importaciones, pero lo básico es que la inversión social no se ha tocado. Entonces, ¿por qué se presentan estos problemas de escasez? Porque privilegiaste la inversión social en medio de una guerra económica. Es decir, yo mantengo la inversión social, privilegio la inversión social, privilegio los mercados, privilegio los barrios adentro, sobre las necesidades de importación. Es una decisión de orden político. Pero es que la importación está vinculada también con los alimentos. Claro, pero es más, creo que la mayor importación que tenemos es de alimentos. Claro, pero tienes Mercal y Pedeval, unas redes de distribución de alimentos con un 80% de subsidio, eso se ha mantenido. Entonces, los dólares que están entrando los estás utilizando para mantener la inversión social. Es decir, ¿qué es lo que hubiera hecho un gobierno de orden neoliberal? Hubiese reducido lo que ellos llaman gasto, sobre todo el gasto social, de esa forma buscan equilibrar cuentas para las importaciones. De esa forma, la burguesía encargada y que ha vivido de la importación de productos estaría contenta, pero tendrías un pueblo cuyos servicios de orden social, por llamarlos de alguna forma, se irían reduciendo. Bueno, entonces, ahora dime lo siguiente. Pero no sé si me expliqué. Bueno, no sé, la gente se explicó, ¿tú entendiste? Bueno, lo importante es... Se privilegió la inversión social. Por ejemplo, aquí en el Canal 8, ¿se han dejado de realizar los mercados? No, más bien, como dice por ahí, más bien. O sea, se ha mantenido la inversión social en lo referente a lo que le toca al Canal 8. Se ha mantenido, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el modelo neoliberal? Reduce los mercados que se utilizan acá y con esos dólares te los llevas para importaciones. Entonces es una decisión de orden político y toda decisión de orden político tiene un costo. Bueno, ahora tú me dijiste hace un momento que cuando la economía mejore, ¿cuándo va a mejorar la economía? ¿Y qué significa para ti que mejore la economía? Además, según las personas, los inversionistas, los agentes económicos que están comprando bonos venezolanos, bonos sacados por el gobierno para obtener recursos, la economía venezolana se ha fortalecido enormemente. Las variables básicas que ellos ven y por la cual toman las decisiones de compra de bonos ha hecho que el riesgo país venezolano se haya reducido en 20 puntos. Entonces, hay un fortalecimiento de la economía venezolana. Además de que hay dólares, pero están en otros fondos que son para inversión, porque uno de los problemas de Venezuela es que la capacidad de inversión para desarrollo industrial fue anulada desde principios del siglo XX. Eso hay todo un estudio sobre cómo la eliminación de la compañía petrólea del Táchira, que era una empresa privada productora de petróleo, no permitió acumulación de capital y no se desarrolló una burguesía industrial. Es todo un modelo. Entonces, el Estado tiene toda una serie de fondos para inversión en industria, que es importante. Esos fondos son casi 15.000 millones de dólares. También. Entonces tú tienes dólares, pero no los estás quemando todos en importaciones. De la importación no queda nada. Entonces estamos viviendo una coyuntura fuerte, pero hay toda una fortaleza económica, y no lo digo yo, lo dicen los agentes económicos que buscan maximizar su beneficio y lo hacen poniendo en su cartera de inversión los bonos venezolanos. Ahora, si es así, tú que eres economista,
si te tuviera que decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el CICAT 1, con el CICAT 2 y con ¿cómo se llama? Las subastas esas? ¿Qué hacemos con la forma como se está manejando la relación dólar-bolívar? ¿Crees que se está haciendo de manera correcta? ¿Crees que es un mal necesario? ¿Crees tú que eso va a terminar pronto? ¿Qué va a pasar con eso? Porque creo que el mismo Ramírez, el ministro... Creo que él habló de unificación cambiaria. Exacto. ¿Y eso qué significa, pues? Bueno, una sola paridad. Habría que ver cuál es el modelo y en tiempo. Eso tendría que decirlo él. Pero ¿qué crees tú, de acuerdo a tu olfato economista y político? Pues yo soy político. O sea, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el tiempo político de acuerdo a lo que económicamente es lógico? Este año. Bueno, mientras hay que tomar varias variables en cuenta. A ver. Tú tienes toda una serie de importaciones de alimentos a 6.30. Lo que hay que hacer es que la unificación cambiaria... Alimentos y medicina. Sí, y medicina. Tenga el menor impacto social posible. Eso es lo básico. Entonces la velocidad será en función del impacto que se vaya dando dentro de la población. Pero esa importación a 6.30 está dentro de lo que realmente vale el dólar, porque hay quienes dicen que ni siquiera está a 6.30. La vida humana no tiene precio. La importación de alimentos de primera necesidad. Estamos subsidiando también. Estamos subsidiando la vida humana. Claro. Es decir, estamos subsidiando medicina y estamos subsidiando alimentos de primera necesidad. Yo creo que eso está fuera de discusión. Está bien. En un modelo neoliberal. No, pero yo te lo pregunto No, está bien, es tu papá, yo te entiendo, no hay ningún problema. En un modelo neoliberal tú hubieras cambiado de 6.30 de un solo golpe a una unificación cambiaria, bueno, y ya sabemos, el Caracazo, pues. Bueno, oye, estamos hablando con Fernando Traviesa. Qué interesante todo lo que nos está diciendo. Pero yo insisto en pensar que, bueno, que tenemos PDVSA. De acuerdo a la realidad de PDVSA hoy y de acuerdo a los precios, es una pregunta que yo me hago siempre. Dice, no, es que no podemos aumentar la producción porque baja el precio. Esa es la máxima que yo he escuchado. Por eso es que nos reunimos con la OPEP para establecer un precio y de acuerdo a una cuota de producción. Pero al mismo tiempo estamos hablando de aumentar la producción a 6 millones de barriles para satisfacer la demanda de China. La capacidad de producción. La capacidad de producción es diferente de la producción. Claro. A ver. Tú puedes tener una capacidad de 6 millones, pero la OPEP te dice la producción es 4, mantienes 2 millones de capacidad ociosa. Sí, pero la demanda china es de 1 millón. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, 1 millón por ahora. La OPEP va ajustando los niveles de producción bajo parámetros técnicos y el principal parámetro es la cantidad de inventarios o petróleo guardado que tienen los países importadores. Entonces, en función de cuánto tienen ellos en sus tanques, cuánto petróleo tienen guardado, que la exigencia que hace la Agencia Internacional de Energía es que tengan 90 días de reservas estratégicas en función de cómo se encuentran, tú vas ajustando los niveles de producción y de esa forma vas buscando un precio justo. Hay un modelo de orden técnico. Entonces, en ese sentido, el mantenimiento de un precio justo para el petróleo es además un requisito de orden mundial ante el agotamiento de los crudos más baratos que hacen que el planeta, tanto empresas públicas como privadas de petróleo, tengan que invertir grandes cantidades de dinero en exploración o en puesta en producción de campos de hidrocarburos, como petróleos de esquisto, etcétera, para satisfacer el mercado. Eso es una inversión gigantesca. Y la única forma de que se pague esa inversión y el mundo cuente con la energía que necesita es con un precio justo. Entonces, es un requisito de orden mundial para la continuidad del proceso económico. Lo que pasa es que los precios altos del petróleo te van a impactar a nivel económico, a nivel internacional. Bueno, fíjate, te voy a hacer una preguntita muy sencilla. Okay. Imagínate tú que la crisis interna de las fuerzas revolucionarias se complica. Todos los sectores políticos tienen su crisis, siempre, ¿no? Pregúntaselo a Rusia, a Cuba, a los Estados Unidos mismos. O sea, siempre hay crisis. De las crisis se puede sacar también oportunidades, ¿no? Pero imagínate tú que las crisis del proceso revolucionario lleguen a tal punto de que el proceso revolucionario pierda credibilidad en la mayoría, que no es lo que ha pasado hasta el momento, porque hasta el momento el proceso revolucionario ha crecido en credibilidad. Pero vamos a suponer que esta crisis ahorita y tal, y vienen y nos tiran un referéndum revocatorio y ¡pum!, pierde Maduro. Y van y tiran unas elecciones y gana María Corina o Capriles o Leopoldo o Ledesma, que son los que están ahí. No sé si aparecerá un outsider de repente, un jugador de béisbol o un jugador de fútbol o una Miss, no sé. Entonces,
y gana la derecha la presidencia de la República, ¿qué va a pasar con el petróleo venezolano y qué va a pasar con la economía nacional en manos de la derecha? Bueno, comenzaría un proceso de privatización del sector petrolero. Ajá. Y ese proceso de privatización requiere, como medida sine qua non, que tú reduzcas la inversión social que se hace en función del petróleo. Entonces, lo primero que harían ellos es reducir toda la inversión social para que los que vayan a comprar la PDVSA, que privatizarla es imposible por el precio que tendría, pero los que vayan a comprar la PDVSA en ese momento, los dividendos que se obtengan por la venta del petróleo los puedan llevar al exterior, los puedan llevar a las cuentas que tienen situadas fuera de Venezuela. Entonces se transformaría la inversión social que ha hecho el gobierno revolucionario. O sea, las misiones, la misión vivienda de Venezuela. Todo eso tendría que comenzar su eliminación. Eso en un modelo neoliberal es imposible que tú mantengas la inversión social. Sería la primera medida que ellos harían. Además que a ellos se les financia desde el exterior con la única finalidad de que privaticen el petróleo. Claro. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero si obtienen el poder, además que... eso está negociado ya. Eso está negociado. ¿Estará escrito? ¿Tú crees que está escrito? Bueno, ellos en una oportunidad sacaron un programa de gobierno donde se hablaba de la privatización del sector petrolero. Entonces, eso para eso lo financian. Claro, con la factura de los dólares que te he dado para que tú envíes al gobierno, más fácil. Mira, aquí para eso lo financian desde el exterior. Vengo por lo mío. Lo que pasa es que es complejo. Por ejemplo, para que tú veas, estos grupos auspiciados por Estados Unidos que han tomado parte del territorio iraquí, son apoyados por unos países del Golfo Pérsico que son miembros de la OPEP. Entonces, privatizar el petróleo en Irak se vuelve un problema porque la misma gente que financia a estos grupos montados por Estados Unidos y por Europa no pueden ir a la privatización porque irían en contra de las propias políticas de los países del Golfo Pérsico. Entonces hay una complejidad mundial, pero dentro de esa complejidad mundial en los años 90, Venezuela era vista por los propios países del Golfo Pérsico como un peligro para la estabilidad de los países productores y exportadores de petróleo por sus políticas privatizadoras a través de la apertura petrolera. Bueno.